Era un suceso que había estremecido al mundo entero, un registro de Barcelona. El clip de aquel instante en la anegada metrópolis catalana superó los 30 millones de reproducciones en menos de un día, propagándose con una fuerza inusitada. En el extranjero algunos llegaron a decir que aquella imagen destrozaba por completo los intentos de la humanidad. Fue un momento de contención global que quedó grabado en la historia, y lo que debería haber sido simplemente un suceso relacionado con una tormenta, capturó una escena que iba más allá de la imaginación, un panorama increíble, una competición muda y un instante que desafiaba la lógica. Este vídeo sacudió intensamente los corazones, convirtiéndose en un torbellino que barrió el planeta. ¿Qué mostraba exactamente el vídeo? ¿Por qué razón se detuvo la gente? ¿Y cómo lo vería usted mismo? Vayamos a verlo ahora mismo. En su oficina de Nueva York, rodeada de rascacielos, Mark Johnson se sentaba como de costumbre ante su escritorio. Como especialista en planificación urbana, su rutina era recopilar y analizar noticias e imágenes relacionadas con metrópolis de todo el planeta. Desde fallos en la construcción de carreteras, medidas para aliviar atascos, hasta casos de éxito en prevención de desastres, los problemas urbanos eran innumerables. Mark creía firmemente que estudiar estos desafíos era el primer paso para proteger la vida de las personas. Aquel día la mañana comenzó igual. Al encender su ordenador y navegar por las redes sociales, una imagen captó su atención. Era una publicación con un pie de foto que solo decía "La dignidad de Barcelona". El título desconocido le hizo fruncir el ceño. Las imágenes de desastres en todo el mundo eran habituales, no le parecía nada extraordinario. Se encogió de hombros y con una curiosidad a medias hizo clic en el botón de reproducción. Sin embargo, en cuanto comenzó el vídeo, los ojos de Mark quedaron inmediatamente atrapados. Nubes plomizas cubrían la ciudad, la lluvia golpeaba el suelo con violencia incesante, cayendo como una cascada. El pavimento de la acera ya estaba cubierto por un lodo marrón turbio. Los neumáticos de los coches que circulaban por el asfalto se hundían en el agua como si se resistieran a avanzar. Las gotas resbalaban sin cesar por las ventanas de los edificios. Toda la ciudad estaba envuelta en un velo gris. Al principio Mark lo interpretó como un simple vídeo de desastre natural, pero cuando la cámara enfocó a la multitud, su predicción se hizo añicos. Allí no había el caos ni el tumulto que él había dado por sentado. La gente avanzaba en fila ordenada hacia la estación de metro. En el paseo empapado por la lluvia torrencial, su paso era lento, pero se sentía una dirección clara. Nadie gritaba ni empujaba. Mientras la multitud se movía, el malestar y la ansiedad se extendían, pero en la pantalla reinaba una atmósfera de calma contenida. Mark acercó el rostro al monitor observando la escena. La gente mantenía una distancia prudente, como si se estuvieran respetando mutuamente. No había prisa por avanzar. Ese orden espontáneo envolvía a la multitud con dulzura. Luego la escena cambió al interior de la estación de metro. La gente bajaba las escaleras en fila con cuidado del suelo resbaladizo. Allí alguien tendía suavemente la mano a una madre con un niño en brazos, otro cedía el paso a quien llevaba equipaje. Todos estos actos ocurrían con tanta naturalidad como si fueran algo obvio. Fueron estos gestos inadvertidos los que más profundamente impresionaron a Mark. Algo se removió silenciosamente en su interior. Lo que le impactó no fue la amenaza natural de la tormenta en sí, sino el comportamiento de las personas que se manifestaba en medio de ella. Tanto como especialista en planificación urbana como persona común, Mark presenciaba algo nunca antes visto. Al otro lado de la pantalla, el paisaje urbano de Barcelona cubierto de nubes grises se desplegaba. La lluvia torrencial no cesaba, inundando aceras y carreteras en un instante. Los edificios lejanos se desdibujaban tras el velo blanco de la lluvia. Solo las luces de los coches destellando a través de la superficie acuosa testificaban que la ciudad estaba siendo engullida por el temporal. Aún así, en la estación la gente se refugiaba en las instalaciones públicas, formando filas ordenadas sin vocerío. No se oían gritos de pánico ni exabruptos. Solo había razón y silencio. Cuando el personal emitía instrucciones por megafonía, la gente respondía al instante. Nadie intentaba colarse. Ante una madre con un niño, el camino se abría naturalmente. Las personas mayores con dificultad para caminar eran acompañadas con naturalidad por quienes estaban cerca. A pesar de que la fila de gente bajo la lluvia debería haber sido un atasco, se sentía una extraña serenidad. Aunque los paraguas chocaban entre sí, nadie fruncía el ceño, sino que ajustaban en silencio el ángulo para evitarse. Eran estos pequeños actos de consideración los que al acumularse aportaban una increíble quietud al conjunto.
Mark contuvo el aliento ante la escena inclinando el cuerpo sin querer hacia la pantalla. Pronto la cámara volvió al interior de la estación. La gente bajaba las escaleras en fila atenta al suelo mojado. Si alguien se detenía, los de detrás esperaban en silencio. Al reanudar la marcha nadie se apresuraba. También se captó la imagen de un joven que ofrecía suavemente su brazo a una anciana. Pero todo era tan natural como una parte de la vida cotidiana. Mientras se asombraba, una fuerte duda creció en el pecho de Mark. ¿Qué les permitía actuar con tanta calma? ¿Por qué cientos de personas eran capaces de mantener el orden como si fueran guiados por una misma voluntad? Para él la causa no podía explicarse simplemente con un sistema de prevención de desastres o un dispositivo de seguridad. Sentía que el vídeo revelaba algo más profundo, un conjunto de valores y conciencia arraigados en el tejido social. La lluvia se intensificaba, gotas gruesas golpeaban la lente de la cámara, aún así la fila de personas no se alteraba, seguía avanzando con calma y certeza. Era como si toda la metrópolis fuera una gran familia donde la gente se movía con mutua consideración. Mark no podía apartar la mirada de esa escena, sintiendo una calidez que subía desde lo profundo de su pecho. Parece un ejército, se le escapó a Mark mientras miraba el vídeo. Cientos de personas actuando a la vez, manteniendo la fila en medio del pánico, avanzando en silencio para refugiarse. Allí no había desorden ni conflicto. La escena de obediencia a las instrucciones y la mutua cortesía superaba su sentido común. A Mark le vino a la mente el recuerdo de su propio país, Estados Unidos. En Nueva York, cuando la lluvia torrencial detenía el metro, las estaciones caían instantáneamente en el caos. Gritos y rugidos se mezclaban, la gente se abalanzaba hacia las salidas, pequeños roces provocaban un gran desorden. El orden era inexistente. Para Mark, que conocía bien ese caos, la escena que presenciaba en Barcelona era un contraste demasiado vívido. Si lo mismo hubiera ocurrido en Estados Unidos, la certeza de que reinaría el desorden hacía que la imagen ante sus ojos lo impactara con más fuerza. Pronto el vídeo cambió a la plaza frente a la estación. Allí se desplegó un espectáculo aún más sorprendente. Personas desconocidas compartían un paraguas acurrucándose en silencio para resguardarse de la lluvia. Aunque no mediaba palabra, esa postura de compartir espontáneo hizo que Mark dudara de lo que veían sus ojos. En Estados Unidos, era impensable que alguien se ocupara de paraguas para otros. La gente se apresuraría a proteger sus derechos, y le costaría tender la mano a los demás. Sin embargo, en Barcelona, esto ocurría con extrema naturalidad. Luego la escena cambió a tiendas y establecimientos públicos de la ciudad. Un comercio abría de par en par sus puertas invitando a entrar a los que se habían empapado. Frente a otra tienda había una fila de paraguas con un cartel al lado que decía: paraguas gratuitos, sírvase usted mismo. Ante estos actos que trascendían las pérdidas y las ganancias, Mark se quedó sin palabras. Todo el vídeo estaba impregnado de un ambiente de ayuda mutua dada por sentada. Volvió a sentir profundamente cuán arraigada estaba esa cultura en la sociedad. Mark sentía claramente que su interior se volvía cálido y ardiente. A pesar de estar mirando una pantalla, podía sentir vívidamente el calor humano del lugar. Las figuras de esas personas que deberían haber provocado pena le resultaban extrañamente reconfortantes. Confundido por esta sensación increíble, se repetía en su mente: quizás esta es la forma ideal de la sociedad humana. Entonces el título de la miniatura del vídeo volvió a su mente: ¿puede España obrar un milagro? Aquella frase, que al principio le pareció exagerada, le golpeó profundamente en el pecho. El orden, el silencio y la escena llena de consideración. Ya no podía considerarse una exageración. Llamarlo milagro no era desmedido. Si Mark realmente había empezado a pensar así, aquel vídeo que había conmovido a Mark pronto dio la vuelta al mundo. Publicado en redes sociales, el clip alcanzó millones de reproducciones en pocas horas y al día siguiente superó los 30 millones. En la sección de comentarios se sucedían voces de asombro y emoción: impresionante, increíble, un ejemplo para toda la humanidad. Cada comentario expresaba una admiración sincera por las figuras de los ciudadanos barceloneses. En poco tiempo los principales medios de comunicación del mundo se hicieron eco. Un periódico europeo tituló en primera plana: la ordenada evacuación de los catalanes, e ilustró la situación con fotografías. Sitios de noticias asiáticos publicaron informes con análisis de expertos sobre por qué la gente en Barcelona no caía en el caos.
un programa de televisión estadounidense emitió un especial titulado La tormenta en Barcelona, la razón por la que el mundo se asombró. En el estudio, expertos y ciudadanos discutieron seriamente las imágenes. El aumento de las reproducciones no era solo un número. Demostraba que personas de todo el mundo estaban conmovidas por las acciones de los españoles y provocó debates en cada país sobre si debían tomar nota. Entre los educadores surgió la idea de incorporar el vídeo a los materiales didácticos. Finalmente, más de 20 pascalises lo utilizaron como parte de su educación en prevención de desastres. Mark, como especialista en planificación urbana, observaba el fenómeno con calma, pero no podía evitar admirar el tremendo impacto internacional de una acción local. En las redes sociales surgían voces más concretas. Si esto pasara en mi país, probablemente habría disturbios y heridos. Quiero que mis hijos vean esta calma. ¿Puede España obrar un milagro? Siento que ahora tengo la respuesta. Entre los comentarios que mezclaban admiración y asombro se vislumbraba que el vídeo había dejado una profunda impresión en muchas mentes. Mark observó esta resonancia global recordando el impacto inicial que él mismo había sentido. La palabra milagro que se le había ocurrido era ahora pronunciada por la gente de todo el mundo. Incluso desde la perspectiva de un investigador de planificación urbana, aquello no era solo un comportamiento ciudadano sino un fenómeno social. La cooperación y el comportamiento ordenado de la gente no se forman de la noche a la mañana. Mark sintió de nuevo que eso había nacido de la acumulación de cultura, educación y valores a lo largo de los años. El vídeo ya había trascendido el marco de un suceso nacional, convirtiéndose en un modelo de aprendizaje transmitido a nivel mundial. ¿Cómo debe comportarse el ser humano en una situación límite como un desastre? La gente de Barcelona ofrecía una respuesta silenciosa. Una profunda emoción permanecía en el pecho de Mark. Pronto una idea empezó a germinar. ¿Cómo se sentirían los ciudadanos de mi propio país si vieran este vídeo? ¿Serían capaces de hacer lo mismo? La pregunta resonaba pesadamente en su corazón. Mientras la alabanza se extendía por el mundo, el vídeo también suscitó reacciones encontradas. Algunos medios europeos informaron que las acciones de los españoles eran admirables, pero plantearon si no ocultaban problemas que no debían ignorarse. Aparecieron titulares provocativos como la sombra oculta tras la cortesía española. Un sociólogo en un programa de televisión dijo: "No se está construyendo un orden tan perfecto a expensas de la libertad individual. En una sociedad donde nadie se atreve a objetar y todos actúan de la misma manera se siente algo asfixiante". Las acciones de los barceloneses son hermosas, sí, pero es peligroso considerarlas un ideal. Esta opinión se difundió rápidamente en Internet, provocando un intenso debate. Mark se sintió ligeramente perturbado por estas voces. Aunque la emoción inicial fue genuina, su intelecto no era tan simple como para ignorar la crítica. Es una escena hermosa, pero ¿realmente está construida únicamente sobre la pura consideración? La semilla de la duda germinó silenciosamente en su corazón. Mientras veía el vídeo repetidamente, su mirada empezó a centrarse en otro aspecto. En la multitud nadie alzaba la voz, nadie interrumpía la fila. Si bien era conmovedor, también se percibía una presión tácita de tener que hacer lo mismo que los demás. Si alguien hubiera actuado de manera diferente, habría sido objeto de miradas frías. Al pensarlo, el orden admirable parecía albergar tanto luz como sombra. Los medios europeos continuaron su crítica, sugiriendo que el orden de España significaba una osificación de la sociedad y la pérdida de la creatividad individual como precio a pagar. Un columnista llegó a afirmar que España no era el modelo que las sociedades occidentales deberían buscar. Al leer el artículo, Mark se sumió en la contemplación. ¿Puede España obrar un milagro? Aquella frase que le había impactado tras ver el vídeo resonaba ahora con un significado diferente. ¿Es realmente un milagro o un comportamiento forzado por la presión colectiva? Su mente oscilaba entre la alabanza y la crítica. El debate en redes sociales también se dividió. Había quienes defendían que criticar sin entender la diferencia cultural era arrogante y otros que opinaban que el problema de la presión de grupo debía ser abordado. Mark observaba la situación, que se convertía en una polémica internacional, incapaz aún de decidir su postura.
No obstante, el impacto de la primera vez que vio el vídeo seguía vivo en su corazón. Sin duda era una escena hermosa, pero quería confirmar qué se escondía realmente detrás. Este sentimiento, tanto como el afán de conocimiento de un experto como la curiosidad de un ser humano, lo impulsaba. Una pregunta seguía rondando la mente de Mark. La escena de la evacuación ordenada era conmovedora, pero ¿provenía realmente de una pura consideración, o era el resultado de la presión de grupo de tener que actuar como el entorno buscando respuestas? Profundizó su investigación y consultó opiniones de expertos. Finalmente dio con el ensayo de la profesora Ainhoa López, quien había investigado la cultura española durante más de 30 años. Su estudio, que analizaba detalladamente la respuesta a los desastres en España, despejó las dudas de Mark. Según la profesora, la base de la sociedad española estaba sostenida por un profundo sentido de comunidad y una solidaridad que daban forma al comportamiento de la gente en tiempos de desastre. Lo que en Occidente se llamaba conformidad, en España se entendía como la manifestación de la unión y el calor humano. Al leer esa frase en el ensayo, Mark exhaló un largo suspiro. Se dio cuenta de que su duda sobre el orden forzado no era necesariamente la interpretación correcta. La investigación de la profesora también indagaba en la historia de España. En una tierra marcada por intensas sequías, inundaciones, gotas frías y la amenaza de desastres, la gente había aprendido una y otra vez que si no cooperaban no podrían sobrevivir. El riesgo acechaba en la vida cotidiana. En ese entorno severo nació el valor de la solidaridad. Esta humanidad no era la represión y la paciencia del individuo. Al contrario, era la sabiduría de encontrar la propia pertenencia en la armonía con los demás y superar las dificultades como un colectivo. En la imagen de la gente haciendo fila con naturalidad y cediendo el paso no se vislumbraba la coerción. Allí existía la conciencia compartida de superaremos esto juntos. Mark leyó sobre la tradición de ayuda mutua manos a la obra en la antigua sociedad agrícola y los registros de asistencia en tiempos de calamidad. También descubrió que la educación escolar en España cultivaba el espíritu de servicio público en los niños a través de simulacros de desastre rutinarios o trabajos comunitarios de limpieza. Mark se sintió profundamente impactado por cómo esta acumulación de años se transmitía espontáneamente al comportamiento de la gente moderna. Por otro lado, la sociedad occidental, partiendo de la premisa de la realización individual y el respeto a la diversidad de valores, crecía en la competencia. Esto era sin duda un elemento importante de la sociedad humana. Sin embargo, en España, ante la dura realidad de los desastres, la coordinación debía ser la máxima prioridad. Como resultado, en el corazón de la gente la idea de no estoy solo, lo resolvemos juntos echó raíces profundas. Mark cerró el ensayo en silencio y miró por la ventana. En su país a la gente se le enseñaba que estaba bien ser diferente, pero en momentos de crisis eso a veces podía ser una causa de caos. Aquella cultura española no era algo que debiera ser menospreciado. Era una elección nacida de una larga historia para sobrevivir como un todo. Esta comprensión resonó fuertemente en su corazón. Luego, la última frase del ensayo de la profesora se grabó profundamente en él. El comportamiento de los españoles no es un milagro, sino una necesidad respaldada por la historia y la cultura. Al entrar en contacto con estas palabras, la visión de Mark sobre España cambió radicalmente. A medida que se adentraba en la investigación de la profesora Ainhoa López, la curiosidad de Mark se agudizaba. Aunque entendía que el espíritu de la solidaridad sustentaba las acciones de los españoles, la pregunta de por qué actuaban con tanta calma seguía en su mente. Para encontrar la respuesta, profundizó en datos sobre educación en prevención de desastres y psicología. Finalmente encontró los 3 pilares que sostenían la calma de los españoles. El primero era la práctica constante de simulacros de desastre desde la infancia. En España, desde preescolar y primaria se realizan periódicamente simulacros de evacuación para terremotos, inundaciones u otros desastres. La minuciosidad le sorprendió a Mark. El desastre no se contemplaba como algo que podría ocurrir, sino como algo que ocurrirá, y se inculcaba en la memoria de los niños a través de la experiencia. Por eso, cuando el desastre ocurría realmente podían actuar correctamente sin entrar en pánico, entendió Mark. El segundo pilar era el efecto de la prueba social. El ser humano tiene la tendencia a decidir su propio comportamiento observando el de los demás. Si una persona entra en pánico, el contagio se extiende instantáneamente.
Pero a la inversa, si la mayoría actúa con calma, eso se convierte en la norma, permitiendo que todo el grupo mantenga la compostura. Mark recordó la escena del vídeo donde la gente se miraba y caminaba al mismo ritmo. Nadie perdía el control y la calma se contagiaba silenciosamente. Y el tercer pilar era la cultura de la ayuda mutua o solidaridad. En la sociedad española la conciencia de que cuando hay problemas nos ayudamos está profundamente arraigada. A través del voluntariado comunitario o el trabajo cooperativo en la escuela se cultiva el valor de que no solo hay que evitar causar molestias a los demás, sino que ayudar a quienes lo necesitan es algo obvio. Mark asintió con profunda convicción al leer una frase en un libro especializado. Para los españoles, ayudar no es un acto de bondad extraordinario, sino una extensión de la vida cotidiana. Esto era la prueba perfecta de lo que se veía en el vídeo. Fue la superposición de estos tres pilares lo que creó aquel comportamiento casi milagroso. Al comprender este mecanismo, Mark sintió un profundo respeto. Aquella calma no era una casualidad, sino el resultado destilado del tiempo, a través de la educación, la psicología y la cultura. Abrió su cuaderno y escribió con mano temblorosa. La forma en que los españoles comparten un método para contener el caos y que impregna a toda la sociedad va más allá de la planificación urbana. Es la sabiduría de la sociedad humana. Mientras miraba la frase, el corazón de Mark latía con calma pero con fuerza. Aunque Mark entendía que las acciones tranquilas de los españoles estaban respaldadas por la educación y la cultura, también tenía que afrontar la realidad de que no eran perfectas. A medida que avanzaba en su investigación, surgieron diversos problemas a los que se enfrentaba la sociedad española. El primero era el desafío del envejecimiento y la baja natalidad. La evacuación en caso de desastre requiere fuerza física, pero en una sociedad con un aumento de personas mayores, el personal para apoyar la evacuación segura disminuía año tras año. De hecho, se habían reportado casos de personas mayores que murieron en tormentas pasadas debido a la tardanza en la evacuación. Había esfuerzos y luchas invisibles detrás de esas filas de evacuación ordenadas. Mark empezó a sospechar. Más grave aún era la insuficiente provisión de información para los ciudadanos extranjeros y los nuevos inmigrantes. España se estaba transformando en una sociedad multiétnica. Sin embargo, el problema de cómo transmitir información sobre desastres a personas no familiarizadas con el castellano o el catalán seguía sin resolverse. Aunque los lugareños pudieran actuar con calma, no se podía negar que los extranjeros aislados por la barrera del idioma podrían caer en la soledad. Si la acción ordenada no puede adaptarse a la diversidad, llegará a un límite. Esta preocupación germinó silenciosamente en la mente de Mark. La dilución de los lazos vecinales en las áreas urbanas era otro problema ineludible. El espíritu de ayuda mutua había impregnado todos los rincones de las comunidades. Sin embargo, debido a la urbanización y la tendencia a la familia nuclear, era cada vez más frecuente que la gente ni siquiera conociera la cara de sus vecinos. Si el fundamento de la solidaridad se derrumbaba, esa cultura que era la fortaleza de la sociedad española podría debilitarse gradualmente. En esta situación surgieron nuevos movimientos llenos de esperanza. Uno de ellos era el intento de transformar los simulacros de desastre de una obligación a una actividad comunitaria, realizándolos de forma lúdica. Actividades en las que participaban desde niños hasta ancianos, aprendiendo a través de juegos, se convirtieron en una oportunidad para fortalecer de nuevo los lazos comunitarios. Además, la solidaridad digital se estaba expandiendo. El uso de redes sociales para compartir información de evacuación y solicitar ayuda con recursos era una forma de ayuda mutua de la nueva era. Mark observó esta dualidad de desafíos y esperanzas. Sintió intensamente que España seguía buscando su camino, debatiéndose entre la tradición y la innovación. Detrás del hermoso orden existían debilidades, pero el esfuerzo y el ingenio para compensarlas también estaban comenzando. España no se detenía, sino que evolucionaba de forma silenciosa y segura hacia el futuro. Esa imagen reflejaba claramente la esperanza en los ojos de Mark. Aunque habían pasado meses desde que vio el vídeo, aquella escena de Barcelona no se borraba de la mente de Mark. La gente haciendo fila sin prisa bajo la lluvia, cediendo el paso, evacuando en silencio. Esos actos individuales se habían grabado profundamente en su pecho. Aquello no era solo un vídeo de prevención de desastres, era una prueba de la posibilidad y la esperanza de la sociedad humana. La imagen de los españoles era un faro de esperanza en un mundo caótico. Mark empezó a estar convencido de ello.
En un mundo donde la división y el conflicto son constantes y donde el caos y el desorden suelen ser la primera respuesta ante un desastre, el vídeo de España presentaba algo diferente. Allí existía la armonía, la solidaridad y la humanidad de la consideración mutua. La calma de la gente no se explicaba solo por el entrenamiento o los sistemas, en su base estaba el espíritu de unión y la cultura de la ayuda mutua forjados a lo largo de una larga historia. Pronto Mark escribió en su cuaderno: "Si pudiera renacer me gustaría ser español". Esta frase no era un sentimiento pasajero, sino que representaba la aspiración de muchas personas en todo el mundo. En la sección de comentarios de las redes sociales abundaban frases como "quiero vivir en España en mi próxima vida" o "quiero construir una sociedad así en mi propio país". La idea de Mark coincidía con el sentir de muchos: ¿puede España obrar un milagro? Al principio Mark había considerado exagerada la pregunta, pero ya no lo creía. La postura que demostraron los españoles no era un milagro, sino una necesidad producida por el esfuerzo y la acumulación cultural. Aún así, desde la perspectiva del mundo actual, donde el caos y la división se han vuelto la norma, aquello ciertamente parecía un milagro. Mark se dio cuenta de que por eso la gente se había conmovido tan profundamente hasta las lágrimas. El vídeo de la lluvia en Barcelona se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Mark. No solo como experto en planificación urbana, sino como ser humano, empezó a desear de corazón una sociedad donde la gente pudiera considerarse mutuamente y vivir en armonía. El impulso que había germinado entonces sigue sosteniendo su paso en silencio. "Yo también quiero lograr en mi país una sociedad de apoyo mutuo como la de España", susurró Mark para sí. ¿Qué opina usted? El vídeo de hoy termina aquí. Esperamos sus reflexiones en la sección de comentarios. Gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo.